por eso nos atrasamos. Muy bien, jóvenes, empezamos entonces la clase de ecuaciones diferenciales reemplazando la clase del martes, ¿ya? Entonces vamos a ir directamente al avance, que se llama ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso es lo que se llama. Fíjense, ecuaciones diferenciales es el tema número 2, ¿ya? Ya es tema 2. Entonces, ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Se refiere a las ecuaciones diferenciales cuya derivada es de primer orden, o sea, derivada primera solamente, y de primer grado quiere decir que la derivada primera solamente también está elevado a 1 o también se llama lineal. Y son ecuaciones diferenciales ordinarias, quiere decir ecuaciones diferenciales que la solución, la función solución es una función de una variable, ¿ya? Estas ecuaciones diferenciales tienen esta forma: f de x, y prima igual a 0, donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y igual a f de x es la función, solución, y prima es la derivada de primer orden, y prima o de y de x también, ¿ya? La notación funcional es la siguiente: y prima igual a f de x, y. Esta y prima es la derivada, también se llama de y de x, y f de x, y no es una función cualquiera, sino es los términos o el resultado de la derivada. Esto quiere decir. Y también puede estar en forma de diferencial. Ya en forma de diferencial es así: m de x y m de y por diferencial de y, donde m y n, m de x, y n de x, y son funciones también que resultan de derivar la función y igual a x, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden hacerme seguimiento en los apuntes que ustedes se han comprado. Ahí está todo. Pueden agregar lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces hay estas dos formas de expresar la ecuación diferencial: la forma funcional, la notación diferencial. Esto es una función de dos variables, y esto también, pero es el resultado de las derivadas de y respecto de x. Ecuaciones, entonces, dentro de esto, de las ecuaciones de diferenciales de primer orden, son los tipos o las formas de resolver ecuaciones diferenciales de acuerdo a la forma de expresión que tenga la ecuación diferencial. Es como más o menos como los métodos de integración. Tras que yo vea una ecuación diferencial, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, para eso nosotros vamos a aprender las ecuaciones diferenciales separables, las lineales, las homogéneas, la de Bernoulli y las ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Son métodos o son formas de resolver las ecuaciones diferenciales de acuerdo a la forma como esté expresada. La primera, ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿A qué se refiere estas ecuaciones diferenciales de variables separables? Esta es la ecuación diferencial. Se dice que son de variables separables cuando se puede agrupar, no voy a decir unir, cuando se puede agrupar las funciones de variable x con la diferencial de x y las funciones de variable y con la diferencial de y, de manera que puedo integrar a ambos lados y pueda resolver la ecuación diferencial. Esto quiere decir hallar la función solución. Esta es la forma funcional. Si yo separo, esto va a ser y' quiere decir de y de x en f1x y f2x.
Se llama separable porque puedo separar las variables por métodos algebraicos que son correctos. Ya no hay que hacer cambio de variable ni nada. Y' igual de y de f de 2, y entonces esto es integrando, ya miren, diferencial de y con la variable y. Diferencial de x con su variable y, eso es igual a la constante. O puede estar en la forma diferencial, dijimos, m de x, y de x, m de x. Entonces se separa igual y aquí se une, fíjense, las funciones con x por la diferencial de x, las funciones de y con su diferencial de y. Solución particular, ustedes saben que la solución particular es cuando se resuelve la ecuación para valores iniciales, o sea, se determina la constante mediante una integral definida o reemplazando. Aquí va el ejemplo. Resolver la ecuación diferencial. ¿Esta de qué forma está? No está ni en forma funcional ni en la forma diferencial. Puede estar la forma diferencial, pero no es tan así. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que es ecuación diferencial de variables separables? Cuando pueda separar o agrupar las variables y las variables x por métodos algebraicos, sin hacer cambio de variable ni nada por el estilo. Por ejemplo, ¿qué así? Aquí hacemos? Agrupamos la diferencial, dividimos a todo entre 1 más y resulta esta situación. E a la x de y dividido entre eso. Esto ya está con variable y, entonces aquí está con función y, escribimos en este otro lado y factorizamos la variable de y. Aquí todo este término ya son de variable y, fíjense, y ya son de variable x. Eso se llama lo que es separable. Y entonces de esa manera ya me permite integrar ya esto. Esta integral con un cambio de variable, pero ya no tienen que pensar, porque yo puedo ir al derive y resolver esta integral resolviendo con el derive. Creo que habíamos dicho eso en el anterior, no sé, las integrales definidas se resuelven con computadora. Y entonces la solución de esta integral es e a la 2x sobre 2. La solución de esta integral es e a la y, arcotangente, un medio logaritmo. Si quieren, sáquenlo. Y ya eso sería la solución. Se llama solución general porque está con constante c y la solución además es implícita. Aquí hay otro ejemplo. Ecuación diferencial. Aquí sí hay esta condición. Y0 igual a 0. ¿Qué quiere decir? Para x0, para y0. Entonces, aquí agrupamos las variables igualmente, las de y con la y. Aquí se resuelve por computadora. Ahora, las variables iniciales, x0 y y0, reemplazamos, entonces la c vale menos 1. Y entonces, la solución particular sería e a la y, arcotangente de e a la y menos e. Eso es la solución particular. Quiere decir la solución específica para un punto, ¿ya? Ecuaciones diferenciales reducibles a separables. Esta reducible a separable es cuando se realiza una sustitución, un cambio de variable en esta de acá. A x va y, entonces se puede transformar en una ecuación de variables separables. Ejemplo aquí, y' más 1, x más y más 2. Esto no se puede separar. Entonces, precisa hacer un cambio de variable. Miren, el cambio de variable, ¿dónde es? En x más y igual a t. Y entonces, pero cuando se hace cambio de variable en ecuaciones diferenciales, se hace la diferencial o la derivada, que se llama también, si dividimos entre dx. Por ejemplo, diferencial de x es dx. Diferencial de y es dy. Diferencial de 2, 0. Diferencial de t, dt. Entonces, de aquí despejamos la diferencial de y entonces dy sería dt menos dx. Luego, reemplazamos todo este cambio de variable en la ecuación diferencial original, acá donde hice el cambio de variable. Cuando yo hago cambio de variable, generalmente algunos confunden y ponen 3 variables. Yo debo tener 2 variables nada más, fíjense. En vez de dy,
¿qué voy a reemplazar? Dt menos dx. Aquí está. Eso está a colores. Y más dx, y en vez de x, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar en vez de x más y más 2, t al cubo. Ahora ya ubico, fíjense, esta de x con esta de x se simplifica, simplemente queda dt igual a t al cubo diferencial de x. Aquí este dt pasamos al denominador y bueno, ya se agrupa diferencial de t con t. Diferencial de x, bueno, aquí es 1 y el resultado de la integral. Pero una vez resuelta la integral, volvemos a la variable inicial, porque ¿cuánto valía t? Valía x más y más 2 igual a t. Se reemplaza y eso tengo. Y entonces esto sería la solución. Se llama también solución general, porque está con constante c y es implícita. ¿Ya? Eso sería en cuanto a variables o a ecuaciones diferenciales de variable separable. ¿Ya? Variable separable. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Aquí es necesario saber que las funciones son homogéneas para utilizar este método. Miren, ¿cómo se sabe que es homogénea? Una función homogénea se define cuando se reemplaza o se altera por una constante, una variable lambda, y entonces, y es lambda n más f de x, donde lambda es mayor que 0, pertenece a los reales, y esto indica el grado de homogeneidad de la función. Por ejemplo, esta función x cuadrado menos 3xy, reemplazo todo y resulta que la función es homogénea de grado 2, se reemplaza. Otro ejemplo, esta, por ejemplo, aquí, esta función no es igual a f de x. Resulta que queda un lambda ahí. Y a esto entonces la función se dice que no es homogénea. Y así sucesivamente aquí, por ejemplo, es homogénea de grado 2 porque lambda no hay. No es que no haya, sino aquí es lambda elevado a 0. Por esa razón se dice la función es homogénea de grado 0. Pero ¿cómo se define la ecuación diferencial homogénea? La ecuación diferencial homogénea se define de esta forma, donde y', la forma funcional, si quieren, f de x es una función homogénea. Y si está en forma de diferencial, m de x, y n de x, y son funciones homogéneas de grado 1. O sea, ¿no? Son homogéneas de grado 1 o del mismo grado también. Por eso entonces yo reconozco que son funciones homogéneas. Ahora fíjense, la solución de las funciones, de las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿cómo se resuelve? En otras palabras, las funciones o las ecuaciones diferenciales homogéneas también se denominan ecuaciones diferenciales reducibles a separables. ¿Por qué? Porque cuando realiza una sustitución, un cambio de variable, se transforma en una ecuación diferencial de variables separables y al final se debe volver a la variable inicial x y si quieren. Fíjense, si esta es la ecuación diferencial x y igual a f de x y esta f de x y puede ser g sobre y, entonces hace una sustitución, miren, de y igual a tx de x. Y entonces t sería y sobre x. Entonces, para hallar la derivada, es derivada de un producto. X sin derivar por la derivada de t más derivada de x, que es 1, y t sin derivar. De esa manera se reemplaza y se transforma en una ecuación de variables separables. Igualmente, si tuviera aquí la otra forma, atiendan acá, aquí hay un ejemplo. Aquí, xy', logaritmo natural de xy. ¿Cómo sé que es homogénea? Fíjense, esto puedo despejar y escribir aquí en el denominador y para determinar si es homogénea. Aquí reescribir la ecuación diferencial quiere decir cómo lo escribo de esta forma. Entonces, de y de x reemplazo. Y entonces esto se refiere a x sobre y. Ese sería el cambio de variable. O sea, en otras palabras, y es igual a x por t. Entonces, t es igual a y sobre x.
Y la diferencial de esto, la diferencial es lo siguiente, diferencial de Y, diferencial de un producto X sin derivar por la diferencial de T, más derivada de X por la diferencial de X de T de X. Entonces, finalmente, todo este valor de acá reemplazamos en la ecuación diferencial. Ahí está. Y todo esto ya se transforma en una ecuación diferencial de variable X y variable T. Ahora lo que yo tengo que hacer es agrupar las T con las T, las X con la X, integrar y resulta que es esto. Pero esa no es la solución. Debo volver a las variables iniciales cuánto valía T. Y aquí está cuánto valía T. T vale X sobre Y. Y entonces reemplazando tenemos la ecuación diferencial, la solución de una ecuación diferencial en forma implícita igual a una constante. ¿Ya? Muy bien. Otro método es cuando X está sobre Y. Y el cambio de variable entonces es X, T por Y. Y esta derivada de un producto, etcétera, etcétera, y se agrupa. Pero aquí va el ejemplo. X sobre Y igual a T, el cambio de variable, y entonces T es X sobre Y. La diferencial es esto, por eso está a colores de otro color. Pero esto tiene condiciones iniciales. Entonces reemplazamos, agrupamos, miren las variables y obtenemos la solución. Pero esta solución debe tener las condiciones X1, Y1 para que permita hallar la constante que es menos 1. Reemplazando la constante ahí, podemos escribir la solución en forma implícita. Eso sería la ecuación diferencial homogénea, ¿ya? Ecuación diferencial homogénea. Vamos a ir ahora, bueno, estos son ejercicios que habíamos puesto, pero esto ahora está de otra manera. No estamos haciendo de otra manera ya. Ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Cuándo se conoce que es una ecuación diferencial lineal de primer orden? Se dice que es lineal. Primero, lineal cuando la variable Y es de grado 1. Ya, la variable Y. La variable X puede ser de cualquier grado. Y de primer orden porque la derivada tiene derivada primera. La primera derivada de Y respecto de X, ¿ya? Entonces aquí todavía llamamos ahí abajito primer orden por la derivada lineal, que una de las variables es de grado 1. Por ejemplo, si tiene esta forma la ecuación de Y de X, entonces es lineal respecto de Y. Px y Qx son cualquier función de variable real X. Ahí está la demostración si es que ustedes quisieran aprender. Ya no hay necesidad ahora de hacer. Teorema fundamental del cálculo, con eso demostramos la fórmula, pero finalmente la solución es E elevado a Px de X por Y y E elevado a la integral por Q de X de X. ¿Quién es P de X y quién es Q de X? Aquí está. ¿Quién es Px y Q de X? Diferencial de Y. Px es una función de variable X multiplicada por la variable dependiente igual a la función Q de X de variable X de cualquier grado y cualquier función. Entonces, eso es la lineal de primer orden, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hacemos lo siguiente. Resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo sé? Esta, por ejemplo, no es de variable separable ni es homogénea, porque es trigonométrica, la variable está dentro del ángulo, etc. Entonces vamos a probar si es lineal. La ecuación diferencial lineal es la más utilizada, la que más se equivocan y la más difícil, ¿no es cierto? Entonces aquí llevamos a esta forma. ¿Por qué llevamos a esta forma? Porque la variable Y es lineal, la variable X no es lineal, está dentro del argumento. Por esa razón llevamos a la forma de Y de X por Px, Y igual a Q de X. Entonces aquí decimos, fíjense, dividimos entre coseno a todo y va a quedar
de y de x, 1 sobre coseno de x por y, y aquí 1 menos seno sobre coseno de x. Entonces, para resolver, ¿quién es aquí? Esto de acá es P de X y esto de acá es Q de X. Y entonces resolvemos P de X. P de X por diferencial de X. ¿Quién es P de X? 1 sobre coseno. Entonces la integral de eso es logaritmo de 1 menos seno por coseno. Esa es la solución. Ahora, reemplazando en la fórmula, fíjense como para asustarse. Y igual E elevado al logaritmo, igual a E elevado al logaritmo por todo eso. Y fíjense ustedes, cualquier E elevado al logaritmo solamente es igual a ese argumento. Entonces, de esa manera se simplifica la ecuación diferencial. Y aquí vamos a tener 1 menos seno con 1 menos seno se simplifican, coseno con coseno. Entonces, la integral, esto ya está resuelto, la integral de X es X más C. Y esa es la función solución en forma implícita, además, solución particular, perdón, solución general porque está la X. La otra forma de la ecuación diferencial es dx de y. Esto es lineal respecto de X, pero respecto de Y puede ser cualquier función real, Q de X, P de X que multiplica, P de Y que multiplica X y Q de Y cualquier función real. La solución de esa es Y igual a P de, aquí está mal, es igual a P de Y, aquí es X. Ya lo vamos a escribir esto porque está mal escrito, ¿ya? La solución de esto está mal escrito, ¿ya? No sé, a ver, vamos a acomodar a eso. Ahora sí, la solución de esa ecuación diferencial, si tiene la forma, es así. Aquí es X integral de P de Y. Y aquí E elevado a P de Y elevado por la diferencial de Y. Y aquí es Q de Y por dy. Eso. Esa es la solución. Ahora si quieren ya lo podemos poner bonito. Ahí está. Ahí está. Eso ya lo podemos poner. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo sé que es lineal respecto de X? Fíjense aquí, la Y ya no es lineal. Entonces es lineal respecto de X. Por esa razón transformamos a dx sobre Y por función P de Y, Q de X igual a función de Q de Y, que es una función de variable Y. Entonces aquí, fíjense, como tengo que hallar respecto de X de Y, hacemos la inversa, el vuelque, y aquí vamos a tener esa expresión. Después resolvemos P de y entonces sería 2 logaritmos de X. Reemplazando aquí, ahora sí, esta fórmula está bien. Entonces, reemplazando en esa fórmula, tenemos la solución de la ecuación diferencial de variable, de ecuación diferencial lineal, cuya función es una función implícita, donde no está despejado Y, ¿ya? Aquí hay otro ejercicio propuesto, que eso ya lo hacemos al último, ¿no? Ecuación diferencial de Bernoulli, ¿ya? Entonces, ecuación diferencial de Bernoulli tendría la misma, también la ecuación diferencial de Bernoulli se denomina ecuación diferencial de variables separables. ¿Ya? Esta es ecuación diferencial de Y de X por P de X aquí, ¿ya? Esto si quieren es, la Y tenía que estar acá. Ahí está. Ahí tiene que estar la Y. ¿Ya? YN, aquí cuando se llama ecuación de Bernoulli, cuando es lineal respecto de Y, pero también existe una variable polinomial con exponente n, donde este n es distinto de 0 y distinto de 1.
Entonces, ¿cómo se hace la solución? Se realiza una sustitución en z igual a y a la n. Entonces, la sustitución es así. Aquí está la demostración. Z igual a y 1 menos n. Y de z de x 1 menos n por y a la menos 1. Y de manera que queda una ecuación diferencial lineal. Entonces, la solución es esto, pero está entre z y x. Y finalmente yo debo llevar a x, y, volviendo de nuevo a esto de acá. Si la ecuación diferencial tiene la forma, para resolver se transforma a esta ecuación diferencial con dz de y. Y ya no hay x, ¿no es cierto? Pero una vez resuelta la ecuación, se vuelve a las variables x y. Aquí dice algunas comparaciones de la ecuación de Bernoulli con otras ecuaciones. Se puede tomar la siguiente forma. Si n es igual a 0, se transforma en ecuación diferencial lineal. Si n es igual a 1, la ecuación diferencial será de variables separadas. Si es distinto de 0, distinto de 1, recién se denomina ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli, que aquí está. Y la solución de esa ecuación diferencial P de X de X. Por ejemplo, esta ecuación diferencial Y', entonces, ¿cuál es lineal respecto de Y? Pero aquí resulta que no es lineal. Entonces, lineal y al otro lado, con la función P de X, una función no lineal. Para resolver aquí identificamos quién es N. Y aquí identificamos que N es un medio. Hacemos la sustitución, Z igual a 1 menos Y. Entonces, sería un medio. Y ese 1 menos y menos un medio, y entonces sería y, z igual a raíz de 1 sobre y. Reemplazando, esto se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y esa ecuación diferencial lineal se resuelve así, pero con variable z y con variable x. Y entonces la solución es aquí, z1 más x, 1 menos y. Tenemos que volver a la variable x, y. Y entonces, pero ¿cuánto valía z? Z era 1 menos un medio. Y entonces eso es y a la 1 medio. Y entonces esta sería la solución de la ecuación diferencial. Y bueno, los ejercicios propuestos de ecuaciones ya no existen. Es otra forma. Entraríamos a lo último, que sería ecuaciones diferenciales exactas. Esta tiene su característica de mx de x o n de x, y de y. ¿Cuándo se dice que es exacta? Se dice que esa ecuación diferencial entre la función m y la función n se cumple esta situación, que la derivada parcial de m de x, y es la derivada parcial de x y n es de f de y. Pero para comprobar se hace que dm igual a y o dm respecto de y debe ser igual a dn respecto de x. O sea, esta función tengo que derivarlo respecto de y tiene que igualarse a esta función que voy a derivar respecto de x. Aquí va el ejemplo. Por esa razón se llama ecuación diferencial exacta y luego se integra y se obtiene la solución. Pero aquí está la forma de un ejemplo. Hallar la ecuación diferencial de la siguiente, hallar la solución de la siguiente ecuación. Esto vendría a ser, a ver, lo vamos a escribir bien. Esto de acá vendría a ser m. Y esto de acá vendría a ser n. Ahí está, de otro color vamos a poner n. Ahí está, ¿no? La derivada de x sobre y, ¿dónde está? Derivada de m respecto de y. Es 1 sobre x, porque derivada de y es 1 y x se queda como constante. Ahora, la derivada de esto respecto de x. Derivada de y es 0, derivada del logaritmo 1 sobre x. Entonces,
Fíjense ustedes, la derivada de m respecto de y es 1 sobre x y la derivada n respecto de y es 1 sobre x también. Entonces, como son iguales, se dice que es una ecuación diferencial exacta porque cumple con la igualdad. ¿Y cómo se resuelve la ecuación diferencial exacta? Se determina la función con c, se hace la diferencial y se vuelve a obtener la función, ¿ya? Reemplazando. Aquí está el ejemplo, fíjense, vamos a hacer desde acá. Dice resolver la ecuación diferencial. Primer paso es identificar eje exacta, sí. Ahora, integro respecto de x más cy. Integral de 1 sobre x respecto de x es logaritmo natural de x por y por cy. Esa es la función. Ahora, esa función derivo respecto, si yo integré aquí, integré respecto de x, ahora este resultado tengo que derivar respecto de y. La derivada de eso es, acá fíjense, la derivada de esa función, de esta función respecto de y, es logaritmo, derivada de y es 1 y logaritmo de x. Y derivada de cy es cy', así como está aquí. ¿Ya? Entonces, esta por definición es derivada de parcial de f respecto de y igual a nx. ¿Quién es nx? Es esto de acá, nx. ¿Ya? Y entonces obtenemos esa y determinamos el valor de la constante. Y el valor de la constante cy es y cuarta sobre 4. ¿Cómo determinamos? Si quieren, con el derive o a mano. Luego, cy reemplazo en la función. ¿En cuál función? En esta función. Ahí reemplazamos cy y obtenemos recién final. La solución de la ecuación diferencial. Esos 4 puntos sencillos sería las ecuaciones diferenciales de variables separables. Una leída tienen que darle y con eso ya estamos más o menos listos ya con eso, ¿ya? Entonces eso sería en cuanto a este temita corto, que son 4 ecuaciones diferenciales separables, separable, homogénea, lineal, Bernoulli y diferenciales exactas. Esas son las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de todo esto? Toda integral o derivada, si no saben derivar o integral, se hace en la computadora. ¿Alguna pregunta respecto del tema de que hemos explicado? Lo he hecho un poquito rápido, pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes, o nada? ¿Siguen llegando? Ya. Ahora sí. Fíjense, voy a dejar de compartir. Ya, ahora pueden encender toda su cámara, por favor. Yo también voy a encender. Ahí está. Para que hablemos. Ahí quedaría el tema de hoy. La explicación de hoy día quedaría ahí. Siguen llegando algunos a la última hora.